Bueno, buenas tardes, chicas. Así, bueno, recién como me presentaba Carol, mi nombre es Sabrina Lamas. Me dedico a la coctelería hace casi unos 18 años aproximadamente. He trabajado en bares, hoteles y demás, barras de tragos para eventos. Actualmente tengo mis barras de tragos para eventos, una empresa que se llama Ita Cocktail. Hacemos todo tipo de eventos acá en Argentina. Y también estoy trabajando a la par con Cervecería Argentina como embajadora de las marcas que ellos elaboran, que son Isenbeck, Grolsch y Basteiner, y también en sabores de la Argentina, que tienen pulpas y algunos destilados que fueron incorporando, como vermuts, que es el Lunfa, el Gin Heráclito y otras marcas. Hoy les voy a hablar de la celiaquía, particularmente, y cómo aplicarla, qué es y cómo aplicarla en coctelería. Un consejo que les doy, que de repente hago yo cuando escucho las clases, que quizá me cuesta más escucharlas con el celular, es abrir la aplicación de WhatsApp web en la compu y escucharlas con los parlantes de la compu. Me parece bastante más entretenida que estar atenta al celu, que quizás se me apaga la pantalla y demás para que no se les haga tan largo y pesado el tema. Bueno, arrancamos. Vamos a empezar aprendiendo qué es la celiaquía y cómo conocer a un paciente celíaco. La celiaquía es una enfermedad autoinmune. Esto significa que dentro del organismo se va atacando a sí mismo, digamos. Se produce por una intolerancia al gluten, que es un conjunto de proteínas que se encuentran presentes en cuatro cereales particularmente, que son el trigo, la avena, el centeno y la cebada. Estas proteínas de gluten antiguamente se creía que solo afectaban al aparato digestivo, digamos, consideraban que solo mediante las lesiones que se producen en el intestino delgado se veía afectado el cuerpo de las personas con celiaquía. Hoy en la actualidad ya se sabe que es sistémica la enfermedad, que si bien todo se provoca en el intestino delgado, tenemos un montón de otras enfermedades o síntomas que se producen a través de la celiaquía. Elegí este tema en particular porque a mí me ha tocado de cerca hace unos años, entonces tuve que investigar bastante acerca de la celiaquía para ver qué podía y qué no podía hacer. Gracias a Dios los resultados dieron que no era celíaca, pero tuve que hacer una dieta libre de gluten por un tiempo y para eso me tuve que asesorar un montón. No soy una experta en el tema, pero sí conozco bastante por esta condición personal que me ha tocado vivir y estos son los conocimientos que les quiero transmitir en el día de hoy. La celiaquía se determina a partir de una serie de estudios por una causa de síntomas. Sabemos que tiene un alto componente genético, con lo cual si hay algún antecedente familiar de celiaquía, es muy probable y lo recomendable es que uno se someta a estos distintos análisis. Entre los síntomas más comunes que tenemos para la celiaquía son la diarrea, el dolor abdominal crónico, vómitos, gases, náuseas, mala digestión, todo lo que se produce por esta mala digestión, ¿sí? Gases por vía oral y demás. Si tenemos antecedentes en la familia, también hay que sospechar de dolores de cabeza crónicos y hasta de dolores musculares y calambres. Hay que estar muy atento a las criaturas porque cuando este componente genético está presente en la familia, esto no significa que una mujer no pueda ser mamá por ser celíaca, todo lo contrario, no hay ningún problema. Esto es un poco como la diabetes. La diabetes no podemos consumir azúcar. Acá lo que no se puede consumir son cereales que provengan del gluten, que tengan esta proteína de gluten. Entonces, en los niños lo que sucede es que al tener esta intolerancia y a pasar por estos síntomas de diarreas, vómitos constantes, se puede provocar desnutrición, una pubertad tardía, los chicos tardan en crecer, tienen crecimiento lento y en los chicos es hasta inclusive más grave. Está comprobado que una celiaquía no tratada puede terminar en un cáncer a nivel digestivo, ¿sí? O en un 60% en cualquiera de nuestros otros órganos, porque para el celíaco la proteína de gluten es veneno, básicamente. Yo ahora les voy a mandar una foto de lo que provoca puntualmente la celiaquía en el intestino delgado y de ahí todos los trastornos que se van generando. ¿Sí? El cuerpo va generando anticuerpos a este veneno y por eso
aparecen otro montón de trastornos. Pueden ser trastornos psicológicos. Hay una neurogluten, que es una condición que aparece en pacientes con intolerancia al gluten, fuertes dolores de cabeza y hasta osteoporosis. Acá les estoy mandando una foto de lo que la proteína de gluten ocasiona en el intestino. El intestino nuestro normalmente tiene una vellosidad que hace que la digestión pase por determinados procesos y un tiempo. Los tiempos de la digestión de un celíaco que no está tratado hace que, como estos vellos del intestino no estén, sea mucho más rápido, y por eso los vómitos, las diarreas y todos estos trastornos digestivos como primer síntoma de la celiaquía. La celiaquía no tiene tratamiento médico con medicamentos, sí un tratamiento con restricción de alimentos que contengan gluten. El gluten está presente en la harina, ya si partimos la gran parte de la alimentación, hoy por hoy contiene gluten. En esto es en lo que hay que tener muchísimo cuidado. Cuando este componente genético se manifiesta y uno está atento y a los chicos les hace desde temprana edad los análisis, que ahora les voy a contar cuáles son, es mucho más fácil educarlos a esta alimentación nueva que tienen que tener, o mismo desde que nacen, a cuando uno es más grande. A mí cuando me pasó que estaba tan presente la sospecha de celiaquía, en determinado momento, cuando me prohíben los alimentos, lo primero que me sacan es la pizza y la cerveza. Y esto es muy común en los pacientes a los que se les detecta la celiaquía a edades más avanzadas, que es una nueva conducta de alimentación. Hay muchos foros en internet donde los propios celíacos no se consideran personas enfermas, de los cuales yo hice mucho uso en su momento por la tristeza enorme. Imagínense que de repente tenía un montón de restricciones, un montón de cosas que no podía hacer, y la realidad es que ellos consideran que no son personas que contengan una enfermedad, sino con una condición determinada de vida, y que uno acostumbrándose a esta condición puede tener una vida completamente normal. De hecho, una persona que es celíaca, cuando empieza a hacer el tratamiento correcto y a no consumir harinas ni gluten, se siente realmente mejor de salud, porque deja de tener dolores de cabeza, calambres y todos estos problemas intestinales que en realidad son espantosos. Teniendo en cuenta que en la familia hay una persona celíaca y nosotros podemos sospechar entonces, y con todos estos síntomas reunidos, si vamos a un gastroenterólogo o a un médico de cabecera, lo primero que nos van a hacer es un análisis de sangre, donde hay un montón de marcadores puntuales que, si uno es celíaco, en primera instancia saltan en este análisis de sangre. Puede ocurrir que bajo la sospecha de celíaca nuestro médico nos haya pedido que restringamos todo lo que sea gluten, entonces este análisis salga negativo. Para esto se vuelve a repetir este análisis con una intoxicación previa en gluten, lo que nos obligan a comer todo lo que contenga gluten. A mí me hicieron este análisis y volvió a dar negativo. La prueba determinante es una biopsia. Para eso se hace una videocolonoscopía donde toman una muestra de este intestino, entran a nuestro cuerpo con una cámara. Ya de por sí hay un gastroenterólogo que está mirando las imágenes. Esto se hace con anestesia, y cuando termina el estudio y se te va la anestesia, en una primera instancia te pueden decir sí, mira, porque la lesión se ve. Te pueden decir si sos celíaco o no. La realidad es que el resultado de la biopsia aparece a los 30 días y eso es determinante si sí o si no. A mí me terminaron diagnosticando colon irritable, que es una enfermedad muy parecida, que sí tiene tratamiento con medicamentos y que se puede curar, y que también hay que hacer una dieta libre de gluten. Por eso es que estuve casi un año en su momento con una dieta libre de gluten, para lo cual tuve que aprender un montón de qué bebidas podía, qué bebidas no, porque como bartender era una de las cosas que más me importaba saber, qué era lo que podía tomar y qué no, y educarme con la comida. En función a esto, a los que nos gusta beber, como es mi caso, tuve que aprender desde qué bebidas podía y cuáles no, y cómo combinarlas de la mejor manera para seguir tomando rico y no lo que estaba obligada a tomar. Mismo a cocinar, me aprendí a cocinar cosas fantásticas
libres de gluten, que hoy por hoy las incorporo en mi vida cotidiana porque realmente me gustan, tanto como la coctelería. Bueno, ahora ya sabemos un poco de qué va esto de la celiaquía y puntualmente la idea es que ahora aprendamos a hacer coctelería con y sin alcohol y qué bebidas sí podemos ofrecerle a nuestros clientes y cuáles no. Ahora yo les voy a contar, antes si quieren hacer alguna pregunta acerca de qué es la celiaquía, es importante que todas las personas que nos dedicamos al servicio, dentro de la gastronomía, la coctelería es parte de la gastronomía, sepamos manipular clientes que puedan tener este tipo de enfermedades como la celiaquía o como la diabetes. Hay un nivel más alto de complejidad que son pacientes con celiaquía y con diabetes que son súper difíciles de tratar, no hay casi propuestas para ellos, es muy difícil, eh, no imposible, se puede generar desde alimentos hasta bebidas, pero sí el nivel de complejidad es mucho más alto porque todas las dietas libres de gluten son altas en azúcar. Todas las harinas que reemplazan estas harinas que no puede consumir el paciente con celiaquía son altas en azúcares o en almidón, lo que hace que una persona con diabetes no pueda consumir. Entonces ahí es donde el abanico se cierra muchísimo y las propuestas que nosotros tenemos para estos pacientes son mucho más complicadas. Sí es importantísimo estar informados porque nos nutre como bartender saber qué sí y qué no a la hora de que un cliente se nos siente en la barra y nos presente esta condición y no decir déjame que consulto o qué podés, digamos. El paciente que tiene celiaquía sabe que puede y que no, pero muchas veces descubre en los conocimientos del bartender cosas que no sabía que podía consumir o cócteles que lo pueden llegar a sorprender un montón, porque dentro de todos los insumos que podemos usar que son libres de gluten, lo podemos llegar a sorprender enormemente y sacarlo de las bebidas tradicionales que sí sabe que puede tomar. Bueno, ahí les coloqué un resumen para que tengamos en cuenta qué es la celiaquía y ahora vamos a la parte que más nos interesa. Como les decía antes, es muy importante que todos sepamos, eh, o, no sé si es que sea muy importante, sino que realmente nos otorga un punto más a la hora de atender a un cliente el hecho de saber cuando una persona es celíaca que sí y que no, tanto como si es diabética o tiene alguna otra condición que no le permita algunas bebidas. Así que bueno, ahora vamos a la parte más interesante que es saber qué podemos ofrecerles y qué no. Vamos a empezar con lo que directamente está prohibido. Lo que tenemos prohibido es la cerveza. Básicamente, la cerveza, como ya sabemos y hemos escuchado en la clase de otra colega, se produce a partir de la fermentación de la malta. La malta es la germinación de la cebada. La cebada está prohibida. Entonces, acá es donde tenemos que empezar a tener mucho cuidado con lo que vemos en internet y los mismos pacientes buscan por internet. Acá en la Argentina está como muy de moda que el celíaco considere que puede tomar la cerveza Corona, la marca Corona. La realidad es que cuando yo llego al médico con todo esto, el médico me prohíbe también la cerveza Corona. Antes de empezar a hablar puntualmente de qué marcas y qué bebidas sí y qué no, tenemos que saber que hay un logo con una certificación que tiene diferentes formas en distintos países. Yo ahora les voy a adjuntar una imagen que nos indica que el alimento o la bebida es libre de gluten. En Argentina el logo que más conocemos es el primero de todos. eh, Normalmente dicen libre de gluten, gluten free, sin TAC, que es esta sigla que se utiliza, que puntualmente tiene las iniciales de los 4 cereales que están prohibidos, que son el trigo, la avena, el centeno y la cebada. Es como que acordarte de esta sigla es una regla memotécnica para saber qué 4 cereales no. La realidad es que en la industria de alimentos esta sigla, esta certificación está ya bastante popularizada y las empresas de alimentos invierten en esta certificación. Es una certificación muy cara. ¿Y por qué? Porque para que un alimento o una bebida sean realmente libres de gluten, más allá de que en el proceso de su elaboración o su destilación y demás no estén involucrados estos cereales, tampoco tienen que estar involucrados en elementos para cocinarlos o para elaborarlos que hayan tenido trazas de gluten.
Por ejemplo, cocinar una pizza libre de gluten con almidón de papa o almidón de maíz es posible, pero si ustedes la elaboran y la cocinan, la llevan al horno en una placa que sí se haya cocinado una pizza con harina o espolvorean con harina común, harina de trigo para elaborarla, el alimento se contamina. Hay muchos niveles de celiaquía, algunos que es increíble el poder de destrucción automático que tienen en el organismo. Comes un pedacito de pan y la persona se descompone automáticamente, y hay niveles asintomáticos de celiaquía, en los que realmente a nivel digestivo uno no tiene síntomas, quizás sí dolores altos de cabeza y demás, y no llega al diagnóstico temprano de esto y puede tener un montón de problemas luego. La realidad es que las marcas de bebidas no invierten en esta certificación porque ya por sí el consumo de bebidas es altísimo, es muy masivo, y a ellos no les modifica que una persona celíaca deje de comprar una botella de vodka. Para que se den una idea, la marca Smirnoff vende una botella de vodka por segundo a nivel mundial. La producción que tienen es altísima, con lo cual certificar la botella de Smirnoff con este logo les implica un costo que no tienen ganas de asumir. En la industria de alimentos está bastante más popularizado este tema de incorporar el logo, porque realmente la gente le da más importancia a lo que puede comer que a lo que puede beber. Y porque a ellos sí les mueve realmente la aguja vender más de un producto que de otro. Hay una lucha en redes sociales a nivel mundial por los celíacos reclamando estas certificaciones en los productos, porque eso le da una garantía, y porque las otras formas realmente de determinar si un producto tiene gluten o no son costosas. Yo ahora les voy a mostrar dos fotos de dos dispositivos, dos aparatitos que hay, que son similares a los que el diabético se mide la glucemia en sangre, pero para determinar si un alimento tiene o no gluten. Esto es como toda una novedad que antes no existía, que es fabuloso, pero que es caro, porque cada reactivo, cada tirita es cara, que es como cuando esto se largó para los diabéticos, que no todo el mundo podía tener este test en la casa y medirse la glucosa constantemente. Entonces, imagínense que tener este aparatito en la cartera cada vez que vamos a comer a un lugar, y determinar si esto es libre o no de gluten es carísimo. Con lo cual, si nosotros nos asesoramos bien y sabemos bien que sí y que no, le podemos dar un servicio, brindar un servicio a la persona que tiene celiaquía óptimo y no perjudicarle su salud. Ahí les mostré fotos de estos dispositivos muy simpáticos. Hay uno que hasta con una carita negativa o positiva te va diciendo si lo puedes comer o no. Lo mismo con las bebidas. Pero bueno, ya les digo, acá en Argentina todavía no se están viendo estos aparatitos. Con lo cual a la persona que es celíaca es mejor poder orientarla bien que estar esperando que el propio paciente sepa. Lo que nos puede pasar es que una persona que es celíaca nos diga, sí, pero yo puedo tomar Corona. Bueno, nosotros no nos vamos a poner a discutir con el cliente si puede o si no puede. La realidad es que la cerveza es veneno puro, por esto que yo les decía. Hay mucho mito a través de las redes sociales, y en esto de que estuve investigando bastante más estos días para poderles dar esta clase, en las que dicen que en los procesos de destilación, de cuando cocinan y fermentan y demás, la molécula de gluten, esta proteína se desintegra y deja de afectar, con lo cual hasta hay foros en los que dicen que puedes tomar cualquier cosa, y no es real. No es real, porque la persona se puede descomponer y los problemas que le puede traer son altísimos, y a largo plazo es peor todavía. La realidad es que hay que estar bien asesorados. La cerveza no se puede consumir. Sí hay marcas, eh, están de moda las series españolas, con lo cual muchas deben haber visto La Casa de Papel o alguna otra. La marca Estrella Galicia tiene la certificación en la botella. Si ustedes van a cualquier supermercado y consiguen, porque se consiguen acá en Argentina la Estrella Galicia, van a ver que en la etiqueta tiene la certificación de que es libre de gluten. Si esa certificación está, yo les puedo asegurar que conseguir esa certificación es cara, y las empresas pasan por muchísimos controles para poder determinar que una bebida o un alimento es realmente libre de gluten. Con lo cual, cuando está esa certificación en el producto, es seguro consumirla. En botellas de bebidas nos va a pasar con muy pocas, pero muy pocas. Acá en Argentina les diría que casi ninguna tiene la certificación libre de gluten. Así que ahora sí les voy a contar cuáles sí y cuáles no,
para que ustedes sepan realmente cuáles pueden ofrecer y cuáles no se tendrían que ni arriesgar. Prohibidas, prohibidas, tenemos el vodka. Si bien sabemos que el vodka es un destilado de papa, muchas veces para este destilado destilan otros cereales que tengan almidón, entre ellos el trigo y el centeno, con lo cual el vodka, salvo el Stolichnaya que tiene certificación, no está recomendado para la coctelería con alcohol para los celíacos. Lo mismo que el gin. El gin es una destilación de la cebada sin maltear y de la ginebra de la cebada malteada, con lo cual volvemos a esto. La cebada, por más que tenga su proceso de germinación o no, está prohibida, es veneno para el celíaco. Después hay una gran controversia con los whiskies, ¿sí? Sabemos que el whisky bourbon es un destilado de maíz. La realidad es que al no tener la certificación, nada nos asegura realmente que cuando están destilando estos cereales, en las bolsas gigantes en las que viene el maíz, donde van a ponerse a destilar, realmente no vengan trazas de otros cereales. Con lo cual, a un celíaco severo, con alto grado, con su enfermedad en pleno apogeo, ofrecerles una bebida que no garantiza que realmente sea libre de otros cereales es darle veneno. Por más que en redes sociales, en foros, diga que el bourbon lo puede consumir un celíaco, si no tiene certificación en la etiqueta, no lo deberíamos ofrecer. Fue una de las cosas que más me dolió a mí en su momento porque yo soy consumidora de whisky. Gracias a Dios no soy celíaca y puedo seguir consumiendo whisky, pero fue una de las cosas que primero me prohibió el gastroenterólogo. Luego vamos a las que sí, que es la parte más divertida. Cualquier destilado que provenga de frutas están permitidas. Cualquier bebida que se elabore a partir de frutas está permitida. En esto entran los vinos. Los vinos están permitidos, que se elaboran a partir de las uvas, los brandis y los coñac, los vinos espumantes lo mismo, sí están permitidos, el pisco, que se elabora a partir de uvas, la grapa, todos los vermut, que se elaboran a partir de vinos. Después, dentro de lo que es bebidas que se elaboran a partir de otros cereales, tenemos el sake, que se elabora a partir del arroz, el ron a partir de la caña de azúcar, el tequila. Todas estas bebidas, la callaza, todas estas bebidas están permitidas. Ahora, lo que no es recomendable son bebidas que se añejen durante mucho tiempo en barricas de roble. Sucede que con las barricas de roble también hay todo un negocio y que muchas veces se destilan diferentes bebidas antes de que se llegue a destilar el ron, por ejemplo, a guardar las bebidas, digamos. Quizás se guarda durante mucho tiempo algún whisky. Las barricas se utilizan más de una vez y primero quizá una empresa de whiskies caros estuvo guardando un whisky durante determinado tiempo en esa barrica se vuelve a utilizar para otro whisky, así sucesivamente hasta que las compra alguna productora de ron y luego añeja ron con una barrica que ya fue utilizada durante mucho tiempo. Entonces, la realidad es que si estas bebidas que fueron de guarda durante mucho tiempo no tienen certificación de libre de gluten, lo recomendable es no consumirlas. Es preferible utilizar ron jóvenes que no hayan sido de guarda o que hayan sido de guarda en barricas de aluminio que en barricas de roble que no sabemos que se guardó mucho tiempo antes. Por eso, teniendo un abanico tan grande de bebidas que sí podemos utilizar, las que nos generen dudas o no tengan certificación, es preferible no utilizarlas. También bebidas de producción masiva o de marcas que no sean muy reconocidas, tampoco es recomendable usarlas, porque no sabemos qué otras cosas en la destilería elaboran y no sabemos qué tan limpios están los ambientes en los que ellos manipulan estas bebidas que van a llegar a la botella. Por más que en internet, en foros, encontremos que en los procesos de destilación, de fermentación, esta molécula desaparezca, lo recomendable, les repito todo el tiempo, es no ofrecerlas. Hay pacientes responsables que llegan a la barra y te dicen, haceme un vermut con soda,
porque realmente saben que eso no les va a hacer mal y es válido. Ahora, si nosotros queremos elaborarle a esta persona un cóctel libre de gluten, podemos tomar las medidas necesarias para utilizar un vermut y otros insumos que nos permitan hacer un rico cóctel y que el cliente los pueda tomar con tranquilidad, inclusive sorprenderlos, porque están acostumbrados a tomar pocas cosas y nosotros tenemos esta capacidad y asesorándonos, darles cosas más ricas todavía de beber. Entonces, sabiendo qué bebidas podemos ofrecerle, también tenemos que ver cómo nos involucramos con los sirup, los jugos y demás. Los sirup es toda una polémica porque tenemos que ver qué se cocinó en esa olla antes. La realidad es que cualquier cosa que nosotros limpiemos bien con alcohol y luego sequemos con papel, se puede volver a utilizar. Entonces, si nuestro sirup realmente lo vamos a cocinar en una olla que previamente limpiamos con alcohol, el azúcar está permitida, el agua también, con lo cual podemos generar sirup tranquilamente, siempre y cuando sean caseros y no vengan industrializados. Los sirup que se usan en cafeterías como Starbucks y demás no tienen certificación libre de gluten y no sabemos qué otros componentes le ponen para saborizar que puedan perjudicarnos. Las bebidas con malta, esas también están prohibidas, con lo cual hay que tener también muchísimo cuidado en las malteadas famosas que se pueden tomar en estos lugares, que no nos van a garantizar que sean libres de gluten. La leche se puede utilizar, por ejemplo, y la mayoría de las marcas de leche tienen el cartel que es libre de gluten, lo mismo las cremas. Esto si queremos elaborar algún smoothie o demás. Frutas, jugos de frutas, podemos usar cualquier jugo de frutas. Hay muchos cartones, marcas de cartones que tienen la certificación, porque estos sí son productos de consumo más masivo y diario y cotidiano, y las empresas sí invierten en esta certificación. Entonces, si queremos hacer un vermú con jugo de naranja, que este jugo de cartón tenga la certificación, fantástico. Ahora, si nosotros exprimimos el jugo de naranja, nos garantizamos darle un producto libre de gluten al cliente. Si no tenemos la posibilidad de elaborar un sirup y saber que realmente no va a estar contaminada la olla o las herramientas que estamos utilizando, podemos usar azúcar y endulzar con azúcar. Néctares se pueden usar, también se puede usar infusiones, té saborizados, que sean naturales, podemos usar café también. Podemos usar bebidas carbonatadas, gaseosas. Ahora que sabemos qué podemos y qué no podemos, y qué bebidas podemos usar, qué jugos, qué almíbares y qué demás. Otra cosa antes de que me olvide son los bitters. La colega Lore, argentina, vio una clase espectacular de bitters. Los bitters se elaboran a partir de alcohol y alcohol hecho en base a cereales, con lo cual tenemos que tener cuidado, no podemos usar cualquier bitter, los bitters por encima ninguno tiene certificación. Ahora, si en la familia tenemos una persona que es celíaca o tenemos clientes regulares en nuestros bares, en nuestras barras que son celíacos, sí podemos elaborar bitters, como ella nos contó, y utilizar como base alcohólica bebidas que sabemos que son libres de gluten. Por ejemplo, yo tengo elaborado un bitter a partir de la grapa. Sí, infusioné y realicé todos los procesos de elaboración de un bitter, pero a partir de la grapa. La grapa, que es un destilado de uvas, está permitido dentro de la dieta libre de gluten, con lo cual hacer un bitter en base a grapa está permitido. Lo que no están permitidos son los licores, porque los licores también se elaboran a partir de alcohol de cereal, con lo cual le meten cualquier cosa para hacer un licor, sobre todo los baratos. Lo que sí podemos hacer es elaborar nosotros licores. Tenía una partida grande de grapa, ya que soy embajadora de grapa carajo para sabores, con lo cual me puse a hacer varias cosas con grapa. Entre ellas hice un licor floral. La grapa es una bebida que es particular para manipular en una barra, con lo cual maceraciones de estas bebidas, licores, bitters, a partir de este alcohol que sabemos que sí está permitido, es fantástico. Y las podemos involucrar dentro de nuestros cócteles con total tranquilidad. Yo el licor que realicé en base a grapa lo hice dentro de la misma botella de grapa, hice maceraciones controladas, luego retiré las diferentes cosas que le había involucrado, cáscaras y demás,
y me quedó un licor fantástico que lo pude mezclar con otras bebidas que sí están permitidas y elaborar coctelería libre de gluten tranquilamente. Lo mismo que con los bitters. Entonces, si nos aseguramos qué alcohol vamos a usar y no usamos alcohol de cereal, podemos nosotros tener nuestros propios bitters y luego tenerlos enfrascados y rotulados en nuestra barra y saber que cuando nos aparece un cliente con celiaquía, lo podemos sorprender inclusive con cosas caseras que nosotras podemos hacer. Entonces, un poco para resumir, las bebidas que podemos involucrar dentro de nuestros cócteles tenemos los brandis y el coñac, los vinos tintos, los vinos blancos, los vinos espumantes, la sidra, el pisco, la grappa, los vermú, los rosos, los bianco, los secos, los extra secos, el sake, y tener especial cuidado con el ron, que si bien sí está permitido, hay que tener este cuidado con las guardas. Podemos usar jugos de frutas naturales, los que queramos, podemos macerar frutas naturales, podemos usar azúcar, teniendo cuidado cómo elaboramos nuestro sirope o almíbar también. Podemos utilizar gaseosas carbonatadas como agua tónica, Coca-Cola y demás, siempre que sean de marcas reconocidas. Todo eso lo podemos involucrar con total tranquilidad, los néctar. Luego, si queremos elaborar alguna mermelada y demás, siempre teniendo el cuidado de que las cosas, las herramientas que utilicemos no estén contaminadas, no hay ningún problema. Por último, el último cuidado que tenemos que tener antes de elaborar este cóctel para nuestro cliente celíaco es que todas las herramientas que nosotros utilicemos en ese momento para elaborar el cóctel estén faginadas. No sé si en todos los países faginar se dice de la misma manera, pero el proceso de faginado es rociar con alcohol y secar con papel, limpiar bien y que las cosas queden secas, brillantes. Bueno, lo que evitamos es la contaminación también con esto de faginar. Limpiamos nuestra coctelera con alcohol, la cucharilla, el vaso de composición, lo que vayamos a involucrar para este cóctel y el vaso donde lo vamos a servir o la copa. Una vez que tenemos todo limpio, podemos elegir las bebidas que vamos a usar para este cóctel y elaborar el cóctel con total tranquilidad. Podemos usar el hielo, es agua congelada, no tenemos ningún problema. Digamos, un paciente que tiene celiaquía, un cliente que tiene celiaquía, puede sentarse en un bar y tomar riquísimo sin ningún problema. Podemos elaborar sirope de jengibre, podemos endulzar tés y endulzar nuestro cóctel con un té saborizado de jazmines, de rosa, de lo que queramos. Podemos utilizar vinos, podemos utilizar el famoso Aperol Spritz, que es con espumante, Aperol y soda. Tenemos una gran variedad para elaborar nuestros cócteles. Es simplemente abrir nuestra cabeza, saber qué sí y qué no, y tener las medidas correspondientes para poder efectuar el cóctel sin contaminar si usamos en nuestra coctelera o en nuestro vaso de compo alguna bebida que sí esté prohibida. Chicas, creo que les mandé un montón de audios, espero no haberlas aburrido. Cualquier duda o consulta, o si cualquiera de ustedes escucha la clase en otro horario que no sea el propuesto por el grupo, me pueden buscar por las redes sociales, Sabrina Lamas, me mandan mensaje privado o mismo sacan mi número de WhatsApp y me preguntan lo que quieran. Quizás se me pasaron 1000 cosas, quizás me embalé un montón y les di un montón de información. Cualquier duda que tengan y no la puedan hacer ahora, ningún problema. Muchas gracias a todas por el tiempo. Realmente es un grupo súper aprovechable. Es de las cosas más lindas de este año, poder conocer culturas diferentes de distintos países y conocimientos y demás. Me parece que hace a la formación día a día de un bartender que no debe dejar de aprender jamás. Les mando un beso enorme y bueno, quedo a disposición de ustedes un ratito por acá para las preguntas que necesiten. Si me olvidé de algo, les pido 1000 disculpas, pero me preguntan, no hay ningún problema. Un beso enorme para todas y gracias.